Amigas, amigos, muy buenas noches. Este domingo, 1 de junio, se realizará la primera elección directa para elegir a ministros y ministras de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para elegir también a los magistrados del Tribunal de Disciplina Fiscal, de la Disciplina de Justicia, y también a los magistrados, a los dos lugares de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a magistrados de circuito y a jueces, es decir, una elección muy compleja, una elección muy desafiante, pero también un ejercicio ciudadano muy importante porque implica prácticamente relegitimar o refundar el Poder Judicial en México. Esta refundación del Poder Judicial en México a partir del voto de los ciudadanos, es algo que evidentemente ha generado reacciones muy en contra, resistencias, una campaña persistente en la gran mayoría de los medios de comunicación privados, en la gran mayoría incluso de los espacios de la prensa y en no pocos sitios digitales. La confusión en lugar de la aclaración. La persistencia de estigmatizar este ejercicio en lugar de alentarlo, la difusión de mentiras. La mentira más común es que la elección va a beneficiar al partido gobernante, cuando en realidad no hay ni siquiera partidos en esta contienda. Hay candidatas y candidatos que pertenecen a 3 listas, a la lista del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y ustedes podrán votar por quienes quieran. Es más, no es necesario que ustedes llenen todos los espacios, sino que más bien voten por quienes ustedes estén convencidos y convencidas. También hay una serie de mentiras que se han dicho en relación con el supuesto fraude. En una elección por listas, en donde además el conteo no se va a realizar en la casilla, sino se va a realizar en los consejos distritales, pues va a ser muy distinto a cualquier elección a la que estamos acostumbrados. Tampoco va a haber el PREP, entonces vamos a tener que estar pendientes de las ligas, de los 300 distritos electorales, en donde se va a ir realizando el cómputo a lo largo de por lo menos 15 días. Es decir, no se va a conocer de manera inmediata los resultados porque es una elección compleja. Pero esta refundación del Poder Judicial creo que es muy importante que la tengamos presente porque de nosotros y de nosotras, de los ciudadanos mexicanos, depende la eficacia de este nuevo ejercicio. El compromiso realmente por iniciar, porque es el inicio apenas, iniciar una nueva era en el Poder Judicial de este país. Vamos a ver ahorita, antes de entrar al debate público, en el que hoy vamos a tocar este tema y también el tema de Genaro García Luna y esta histórica sentencia de una jueza de Florida. Vamos a ver este pequeño y breve video con música para más o menos tener una idea de cómo votar el 1 de junio. El 1 de junio tú vas a votar por un nuevo Poder Judicial. Te van a dar 6 boletas en tu casilla y con ritmo y conciencia tú eliges con tu voto. Del lado izquierdo verás a mujeres, del lado derecho a los hombres también. Y junto a su nombre tú vas a mirar qué poder los postuló para este gran lugar. Escribe el número de la candidatura con cuidado. Arriba en el recuadro no te vayas a equivocar. Después la boleta, sí, señor, directo a la urna. Y así tu voto por justicia empezará a contar. No taches nada ni pongas tu nombre, solo número correcto y se entiende todo. No olvides la fecha 1 de junio. Vota por un nuevo Poder Judicial.
Escribe el número de la candidatura que elegiste tú. Arriba en el recuadro con letra clarita y sin tachón. Después la boleta. Claro que sí. Directo a la urna. Y votaste por un nuevo poder judicial. En estos días vamos a insistir en aclarar en los espacios de los medios públicos todo lo relacionado con esta elección. Hay muchas dudas, hay también muchas mentiras. Las dudas se han ido retroalimentando por las mentiras. Por ejemplo, algunos medios han llamado a cuentas o han estigmatizado lo que ellos llaman un acordeón. Los acordeones, es decir, las listas en donde uno llega con una lista para saber por quién votar, no están prohibidos. Es decir, no hay una prohibición explícita porque además pues son 6 boletas y son varios cargos en cada una de estas boletas. Entonces, esto que también en los próximos días el Instituto Nacional Electoral va a aclarar, tiene que ver con este tema de que se están bombardeando a las personas con dudas para tratar de minimizar esta elección. Sin embargo, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás, ya ni siquiera la participación de Ernesto Zedillo y sus artículos en Nexos o en la revista Vuelta pudieron frenar un proceso que inició como propuesta en febrero del año pasado, propuesta del Plan C, que encontró un nuevo momento en la elección federal del 2024 con esta elección para obtener la mayoría de diputados y senadores en el Poder Legislativo y hacer la reforma constitucional. Y ya pues prácticamente estamos a unas horas y a unos días de que se realice esta elección. En fin, sobre esto creo que es importante debatir. Nos acompañan en este debate público nuestra querida Azul Alzaga. Hola, ¿cómo están? Nuestro querido Jesús Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan Pérez, nuestro querido Jonathan Pérez. Muchas gracias. Y nuestro ínclito y querido Krishna Corona. Un gusto, siempre. A ver, Jesús, el tema de la elección del Poder Judicial. El debate ha sido muy intenso, pero más que el debate ha sido sobre todo el sembrar mentiras, ¿no? Es que no hay un debate propiamente, lo que hay es una campaña contra la elección. Exactamente. No hay argumentos, hay prejuicios. Primero hay que decir una cosa, ya nadie recuerda, ni en los medios han dicho, que desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer reto que lanzó fue la reforma del Poder Judicial. Así es. Pero, digamos, señalando que el Poder Judicial debiera reformarse a sí mismo, buscar las reglas y las formas dentro del Poder Judicial para acabar con la corrupción, para acabar con el nepotismo, para acabar con todos esos vicios que han llevado a que el Poder Judicial esté controlado Así es. por poderes fácticos, económicos, políticos y criminales. Entonces, creo que ese es el primer punto. No estaba en la agenda de la 4T, de Morena y del presidente López Obrador hacer la reforma del Poder Judicial como terminó haciéndose. Fue la resistencia del Poder Judicial a reformarse a sí mismo lo que llevó a una propuesta pues, de cambio radical que implica la primera experiencia en el mundo de elegir de manera directa por los ciudadanos al Poder Judicial, como una manera de airearlo, de limpiarlo y de alguna manera vincularlo a la ciudadanía. Entonces creo que ese es, por lo menos, es por la vía democrática, es con la participación de los ciudadanos y creo que eso pues sí permite una reforma de fondo. No es suficiente porque hay que hacer otros cambios, pero en esta campaña contra la elección del Poder Judicial no vemos que se hable ni en los grandes medios electrónicos de la radio y la televisión, que se hable de los jueces que están liberando ahora en estos momentos delincuentes. Tan solo en Michoacán han detenido en los últimos 2 meses a 3 elementos relevantes del cártel Jalisco Nueva Generación, a la semana a los 3 liberados. Al gobernador de Michoacán acusado de fraude, amparado. Bueno, ahora ya un tribunal acaba ayer de quitarle el amparo, pero este es el comportamiento constante de los jueces y ahora incluso se sabe que hay ministros de la Corte preparando resoluciones contra el pueblo de México. Es que no son contra el gobierno. Pérez Dayán
está preparando anular el procedimiento con que se eligió la reforma a la ley minera, que le da garantías a los pueblos para ser consultados, para evitar que se deprede y donde no haya agua, no haya proyectos mineros que se acaben el agua de la región, etcétera. Pues ahora quiere regresar a la ley minera de Salinas de 1992, que fue la ley con la cual le regalaron 6 millones de hectáreas a Carlos Slim, al Grupo México y a Peñoles. Entonces, eso es a lo que quieren regresar. Esas son las venganzas que, entre comillas, que quiere hacer la Corte, aparentemente contra el gobierno de México. En realidad lo está haciendo contra el pueblo de México. Y ahí está lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, de un ministro que está guardando también otro expediente, pues para favorecer a quienes no les gusta pagar impuestos. De esto no se habla en los medios. Hay una histeria que ni los intelectuales de la derecha, ahora ya de la derecha abiertamente, ni siquiera les preocupa o no lo abordan como un tema. Aceptan que ahora que sí es necesario la reforma del Poder Judicial, pero cuando fue su momento y su oportunidad no dijeron nada. Hay una mentira persistente, Jesús, que esta reforma al Poder Judicial es una venganza, así llegan al absurdo y lo repiten todo el tiempo, es una venganza de López Obrador a la ministra Norma Piña porque no se puso de pie en la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro. Esa es una versión. La otra versión es que es una venganza también porque no se aprobó, o más bien la Suprema Corte de Justicia frenó la reforma en materia eléctrica. Pues tú estuviste en ese evento, es decir, y toda esta infodemia que se genera, o sea, donde se repiten y se repite el mismo argumento, que es parte de la campaña, ¿cómo desmentirlo? Es decir, primero, se trataba de un acto republicano, con lo cual hay protocolos. Claro. Y de respeto a las investiduras, no a las personas. La señora faltó al respeto a la investidura presidencial, no a la persona de López Obrador. Entonces, ese es el señalamiento que se hizo. Y no se trata de una venganza, porque creo que está claro que tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Entonces, yo creo que este argumento de que se trata de una venganza no tiene ninguna base. Sin embargo, ayer, por ejemplo, se presentó una denuncia contra Norma Piña y su operador del Consejo de la Judicatura, donde lo que denuncian, incluso trabajadores de una cooperativa que hicieron un juicio y que descubrieron que denunciaron a los jueces que favorecen a los bancos o favorecen a empresas contra los ciudadanos, encontraron que hay un mecanismo por el cual la gente de Norma Piña puede exonerar sin analizar los expedientes a los jueces. Por eso ahí sí la puerta circulatoria tú denuncias a un juez y es exonerado inmediatamente. Entonces, creo que ese es un tema relevante que hay que investigar, porque se trata de un sistema con el cual a quien le llegan las quejas de los ciudadanos, tiene una forma de, incluso de la denuncia lo dice, falsificando la firma de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Entonces se está hablando de un sistema de exoneración y de impunidad para jueces que cometen delitos. No se trata de delitos de opinión, delitos penales o delitos administrativos o delitos de carácter de otro tipo. Azul. Sí, a mí me parece muy importante, es que de pronto se olvida, y por eso me parece muy importante lo que está planteando Jesús. Se olvida por qué llegamos a este punto. Exacto. Y el punto, cuando tú hablas de una venganza, se quiere plantear como si fuera un tema entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. Exacto, personal, porque no aprobaron o no acompañaron sus reformas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 2018? En 2018 hubo unas elecciones en donde la gente votó por cambiar el régimen. Y ese cambio de régimen implicaba que la gente quería que dejara de haber toda una estructura, un sistema funcionando para unos cuantos. Eso es lo que, con una serie de reformas, se intentó hacer desde el Congreso, además con todos los procedimientos legales que existen en el marco de nuestra Constitución y que persistentemente el Poder Judicial estuvo bloqueando. Pero no estuvo bloqueando para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo bloqueando para toda una población que votó por ese cambio. Cuando hablas del tema de la electricidad, ¿qué fue lo que pasó? Estaban amparando con carácter general
a las empresas, privilegiando como si fuera un derecho el de la competencia por encima de la capacidad del Estado de despachar energía. Defendiendo el modelo español que ya vimos. Que ya vimos cómo que Así bien es, les va los a la apagones son población una muestra. española con ese modelo, ¿no? Entonces, o sea, aquí por eso sí quiero subrayar esto que dice Jesús, no era en contra de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto no puede ser una venganza. Era persistentemente en contra del pueblo mexicano que había decidido tomar otro camino y era ese poder, el lugar, el espacio en donde permanentemente se estaba boicoteando que eso pudiera suceder. Eso es una parte, más lo otro que ya se tenía identificado, los temas de nepotismo, los temas de protección, autoprotección adentro del Poder Judicial, en donde cuando se revisaron incluso todos los números de qué cantidad de cosas el Poder de la Judicatura estaba resolviendo respecto a lo que eran las quejas, era un porcentaje ínfimo de todas las quejas que llegaban, el 0.1%, una cosa así, eso incluso reconocido por la propia ministra presidenta Norma Piña. Sin embargo, todo eso no se resolvió y ahora adicionalmente estamos viendo cómo se enrarece nuestro tema de seguridad y de impunidad, en donde se están tomando pasos que sí han llevado a resultados en donde ha habido una disminución de los delitos, etcétera, pero donde sigue habiendo ciclos de impunidad porque cuando acaban en el Poder Judicial otra vez se echan para atrás, ¿no? Entonces, digamos, desde todos los ángulos sí podemos ver que o sea, este mandato que fue un mandato popular se convirtió en un mandato constitucional y eso no lo debemos de olvidar porque de pronto también parece que ahorita vamos a tener unas elecciones que son una ocurrencia, ¿no? O sea, no los legitimen, como si no estuviera ya legitimado. Es que pasamos por todo un proceso y fue 2018 y luego fue 2024 en donde la gente volvió a decir queremos ese cambio y ahora queremos ese cambio con una apuesta redoblada. Necesitamos cambiar ese Poder Judicial. Y ahora están diciendo que todo eso se olvida, ¿no? La encuesta de ENCOL es un desmentido contundente y un fracaso de la campaña que han articulado porque el 65% al menos de esos encuestados subrayan que sí es necesaria la elección directa. Así es. Y el 85% saben que va a haber una elección el 1 de junio. Y déjame decirte, hay un dato que es muy importante también de esa encuesta, donde dicen que si la expectativa es que haya menos secuestro de intereses en el Poder Judicial o menos relación con el crimen organizado y mayoritariamente la gente dice sí. Eso porque destaco que es muy importante, pues porque ahorita parte de la campaña es con la reforma al Poder Judicial y con esta elección lo que va a haber es una infiltración de los intereses del narcotráfico en el Poder Judicial, cuando en realidad lo que la gente está diciendo y porque está consciente de ello es que el Poder Judicial está infiltrado por el narco ahora. Así es. Jonathan. Sí, pensando en lo que dice Azul, creo que había como una condicionante de los que eran los dueños del país de que incluso te podían ganar la presidencia de la República, los congresos, el Congreso, pero el Poder Judicial no. Ese era intocable, no podía tocarse. El santo grial. Sí, y a mí me parece que hay una preocupación muy grande, porque más allá de lo burdo de esta campaña de la que habla Jesús y de la forma en donde hacen un debate donde no existe un debate, es asquerosa la forma en la que han tratado de deslegitimar este proceso. Como dice Azul, es un proceso que de inicio hasta el fin fue quirúrgicamente legal, legítimo, con participación popular, con participación de la gente en las urnas. Y además con las normas y con las reglas que ellos habían estipulado para que se llegara a ese proceso de hacer un cambio constitucional al Poder Judicial. Pero lo que yo creo es que el miedo es muy fuerte, incluso mayor que cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018. Porque creo que la clase delincuencial de nuestro país, que la podríamos dividir como los delincuentes de cuello blanco, que el propio presidente Andrés Manuel lo ejemplificó muy bien, los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes de la delincuencia organizada, son estos criminales los que tienen mucho miedo, porque sabían que con Andrés Manuel incluso cualquier reforma, cualquier ley que acotara, que pusiera alguna forma acotar sus privilegios, podía ser rechazada en el Poder Judicial. Claro. Podía ser de alguna forma bateada desde el Poder Judicial. Era como un manto, un reducto de impunidad.
a esta clase delincuencial, tanto de los del crimen organizado como los de cuello blanco. Entonces ese es un miedo que ahora estoy viendo que es una desesperación. Por eso sacan todas estas estupideces, porque ya es un miedo a decir, ¿qué vas a legitimar cuando ya lo vamos a elegir el 1 de junio? Incluso, Jonathan, perdón que te interrumpa, es la idea de que el Poder Judicial puede encabezar un golpe blando, lo que se les acaba. Claro. O sea, el lawfare, con una reforma del Poder Judicial como va a haber, ya no se va a poder repetir lo que yo creo que ocurrió esa con fue lo Lula primero con que ellos Dilma. lamentaron. Exactamente. Cuando se logra el plan C, cuando se logra la reforma al Poder Judicial. Pero yo sí detecto este miedo de estos dos, porque imagínate que hoy tenemos un personaje que debe 60 y tantos mil millones de pesos y ha sido el Poder Judicial el que ha logrado que no se le cobre y que no pague. Es dinero de la hacienda pública. Así es. Es dinero que podría estar funcionando 2 años, por ejemplo, del programa de Mujeres Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le da mujeres de 60 a 64, o que puede financiar incluso obras para trenes que está empezando este gobierno también. Sí. Entonces, me parece que ahí es donde hay el miedo. Y por el otro lado, el crimen organizado también. Hablaba Jesús en el ejemplo de Michoacán. Son 100 generadores de violencia liberados en los últimos meses por resoluciones no aclaradas de parte de jueces y magistrados, por parte de personas del Poder Judicial. Es decir, ambas clases, cuando Andrés Manuel decía la mafia del poder, que lo repetía continuamente en las campañas del 2000, lo viene siendo desde el 2000, pero en 2006 decía la mafia de poder, y que todo mundo decía, ¿cómo se atreve a decir esto? ¿Con qué pruebas? Claro. Bueno, ahora vemos que efectivamente es una mafia, son delincuentes, unos Como más cuando les respetables. dijo Prián y se ofendieron, Bueno. y ahora actúan como Prián. Y vemos ahí a un Salinas Pliego que, como también Andrés Manuel decía, no pierde ni su honorabilidad. Es decir, se le sigue diciendo don Ricardo Salinas Pliego, se le sigue hablando, se le sigue invitando a conferencias magistrales, él sigue siendo, no perdiendo. Y es un delincuente, es alguien que debe miles de millones de pesos, que es dinero de nosotros, es dinero del pueblo, que podría estar funcionando para obra de infraestructura. Entonces, yo sí detecto que ya este mecanismo de defensa es ese mecanismo en donde ya estás ahogado, Krishna. en donde ya no puedes hacer Así otra es. cosa. Krishna, y el ejemplo que vamos a abundar más al rato, pues Genaro García Luna. Es decir, ¿quién es el que sentencia a Genaro García Luna y a su esposa a pagar 2.500 millones de dólares? No es un juez o una jueza mexicana, es una jueza de Florida. Una jueza de Florida, además electa. Así es. Y es una multa de 40. Nos sorprendimos la semana pasada cuando dijimos 48 mil millones de pesos. Así es. ¿Cuánto dices que debe, Ricardo Salinas? 65,000. Es más. Es mucho mayor la deuda fiscal. Ah, claro, es mayor la deuda fiscal para de dimensionarlo, Grupo ¿no? Azteca y de Electra que Para dimensionarlo. Pero de todas maneras, 2.500 millones de dólares es una sanción que nunca se hubieran imaginado, jamás se hubiera imaginado de escuchar de parte de un juez o de una jueza mexicana. Y esto que decías, una jueza en Florida que no solamente ha sido electa en una ocasión, ha sido electa en 2 ocasiones. Es reelecta, ¿verdad? Ya fue reelecta en su corte. Ahí está el boletín que sacó Hacienda. O sea, son 2.8 millones de dólares. Son 3 veces 2.8. más, le pide que pague 3 veces más de lo que originalmente el Era gobierno reclamado. en tiempos de Andrés Manuel había reclamado. sí, porque esa es la regla. Es la regla de ese juzgado, ¿no? Sí. De ese distrito. Es una regla de ley, o sea, si no participas en un juicio y por una situación económica, el juez puede sancionar, el fiscal puede sancionarte con 3 veces el monto del O sea, le dinero. aplicó que- la máxima sanción. Sí, o sea, porque eran 700, en realidad eran 750 millones. Algo así, 750 Y ahora y son por 2.500. 3, pues ya dar los 2.500. 2.500. Millones de dólares. Hablaban de jueces las resoluciones de jueces en temas de cuello blanco, de la ley minera, pero nada más recordar la actuación de jueces y magistrados cuando liberaron a Caro Quintero, Así es. la actuación de jueces y magistrados con los hermanos Treviño Morales, que estuvieron en México 12, 13 años retrasando su extradición a Estados Unidos con amparos. O sea, ¿Quiénes son los líderes de Treviño Zetas, Morales? Los Líderes de líderes de los Zetas. Zetas, digo, porque si no la gente Claro. no se acuerda de los nombres. La situación del líder de los Queenies, que está amparo tras amparo para que no lo saquen del reclusorio norte para evitar ir al altiplano.
la resolución de los jueces con el Menchito, que ahora fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, pero que antes lo habían tenido en México y lo libraron. Así Salió, es. otra vez volvió a delinquir, lo detuvieron y se extradita a Estados Unidos. Ahí está la actuación constante La del Poder esposa de Judicial. Genaro García Luna. La más reciente. ¿Quién la libera? Sus cuentas. ¿Quién libera sus cuentas? Exactamente. Bueno, y también la liberan a ella porque estaba detenida. Un tribunal aquí en México. Tribunal colegiado. El día que le dictan sentencia a su esposo. Exacto. O En sea, Estados Unidos, ¿y exactamente. quién está protegiendo a Luis Cárdenas Palomino? Que es uno de los socios principales de esta trama de corrupción. Pues es el de- dúo García Luna Palomino. Así es, así es. Dúo. O sea, el fenómeno es que por más campaña que hagan, los hechos todo el tiempo están demostrando que tenemos un poder judicial corrompido y protector de delincuentes. Con el Chapo, ahora que hace esta lista, el Chapo mismo venía pidiendo extradiciones a Estados Unidos desde hace un tiempo, prácticamente desde el inicios del siglo, y no se le permitió la extradición constantemente en los gobiernos de Calderón y los gobiernos de Peña Nieto. Pero se Exactamente. pide la extradición del Chapo desde principios, desde Fox estaba pidiendo la extradición. Y lo del estaban Chapo. protegiendo Y en el el Poder Poder Judicial fue retrasándolo hasta que ya no hubo más por la Hubo un presión que túnel hubo. y luego una fuga. Bueno, pues y en Tiene medio hubo un tiempo. montón de fugas, ¿no? Así es, así es. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Así como hay jueces y juezas que han defendido a Genaro García Luna, pues también hay otro tipo de tribunales. El tribunal mediático, que durante muchísimos años han defendido una y otra vez a Genaro García Luna, el superpolicía de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque también con Enrique Peña Nieto estaba en operación, aunque no fuera funcionario público. Y aquí nada más para introducir al debate vamos a tener una pequeña cápsula donde vemos lo que se ha dicho y quiénes lo han dicho para defender a Genaro García Luna. Aunque Genaro García Luna ya carga con 2 sentencias en Estados Unidos, una de ellas junto a su esposa Linda Cristina Pereira, en México no han faltado comentaristas dispuestos a ignorar 974,000 páginas de evidencia contra el superpolicía de Felipe Calderón, que lo relacionan con el narcotráfico e insisten en poner en duda sus procesos y lavarle la cara. Efectivamente, García Luna, pues puede que haya tenido muchos problemas y que se haya dejado sobornar, etcétera, pero había una apuesta de construir instituciones profesionales, serias. Que ha sido ya condenado previamente sin juicio, ¿no? Por lo menos mediáticamente. García Luna ha sido sujeto de un linchamiento brutal, por lo que toca a México, dando por sentado que la acusación es cierta. Creo que este juicio, como va hasta el día de hoy, pues no ha aportado más que puros dichos. Dicen que reza el refrán, muchas nueces y pocos, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, o como se diga. ¿Quién fue el primer testigo que habla contra él? Un narco. Sergio Villarreal el Grande. O sea, a los propios que él mismo, que García Luna y todos ellos, los aprendieron, los acusaron, los extraditaron, ahora son los que están hablando en su contra. Es un poco en el caso Lozoya. Yo te acuso sin presentar pruebas. ¿Creerle o no creerle al rey Zambada? El testigo estrella en el caso de Genaro García Luna, que dijo que sobornó con millones de dólares al brazo derecho del expresidente Felipe Calderón para recibir protección de su gobierno. Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. Lo más notable de la sentencia que se brindó hoy a Genaro García Luna con el veredicto de culpable por el jurado en la Corte de Brooklyn es que la Fiscalía lo obtuvo sin ofrecer una sola prueba material en su contra. Yo no voy a asumir como la mesa de que es culpable. García Luna. Yo presunción de inocencia. Lo acabas de decir. No, sí, tú sí también. Yo dije que entonces, yo dije que solamente hay testimonios en yo no este sé si momento. es culpable o no. Le dieron un soborno a García Luna por $1,5 millones en billetes de $100. Bueno, $1 millón son 10,000 fajos de 100.
de $100 cada uno. Pero dice que se los llevó En una maleta. en una maleta, que es una maleta, le dice de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. Bueno, no nada más no cabe, pesa 1 tonelada. Es curioso que todos los que declaran contra García Luna, a todos García Luna les detuvo a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus nietos, o a sus... de todos. Basta ver la lista. Resultó culpable porque los que hablaron en contra de él fueron testigos protegidos o les daban el estatus de testigo protegido. Yo seguí con detalle el juicio. Yo vi a muchos de los que allí estaban que fueron perseguidos, combatidos por el gobierno del presidente Calderón. En algunos casos fueron objetivos del secretario García Luna, que también recibieron beneficios por colaborar. Yo no vi una evidencia objetiva. No hubo una sola prueba, un solo video, una sola grabación, no hubo un solo documento. Todo se basó en testimonios de narcotraficantes presentados como testigos protegidos que a cambio de obtener un beneficio son capaces de involucrar, al Papa. A pesar de las sentencias, hay comentaristas que incluso el 23 de mayo de 2025 salieron a defender a García Luna, 7 meses después de que el superpolicía fuera sentenciado a 38 años de prisión. Por ejemplo, Jorge Fernández Menéndez, en su columna Razones, repitió la falsedad de que el juicio de García Luna se basó exclusivamente en testimonios de testigos protegidos, narcotraficantes que habían sido detenidos, la mayoría de ellos cuando García Luna era secretario de Seguridad, y agregó que cada vez que hay un tema delicado de seguridad, reaparece el fantasma, el caso García Luna. ¿Qué les parece? Los mismos defensores de la lista, de una lista anónima, los mismos que han estado difundiendo lo del narcopresidente, son los mismos defensores de Genaro García Luna, ese sí juzgado, ese sí con pruebas, ese sí con una sentencia de una jueza. Reproduciendo supuestos testimonios de los mismos que desmienten. Así es. Al Grande, en fin, de Navarro y lo que sea, del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa. A mí lo que me parece importante es que el juicio de Florida, que es histórico, el fallo del juicio de Florida es histórico, porque es la primera vez que le van a devolver dinero al gobierno de México por un juicio contra un funcionario o un exfuncionario que primero tuvo denuncias como funcionario de malos manejos. Recordemos el Pegasus. Sí. Él fue uno de los que trajo a Pegasus a México para espiar a la oposición y para espiar a periodistas. De eso ya no se acuerdan sus amigos en la prensa. También cuando se puso en marcha este gran búnker de seguridad, la Plataforma México, que no funcionó, también fue otro fraude. Y tampoco tuvo consecuencias. Pero la sentencia de la fiscal de Florida tiene que ver con 30 contratos cuando ya no era funcionario y que siguió actuando en los entresijos de seguridad como una empresa privada, triangulando fondos y proveyendo servicios a la Secretaría de Seguridad Pública y a otras dependencias, pero donde se cometieron fraudes. Hubo servicios no entregados, en fin, se comprobó que esos 30 contratos fueron fraudulentos. ¿No están entonces los contratos de los penales? De los No, aparte están los contratos de los penales. Estos son solo contratos por servicios, por sistemas de vigilancia. En fin, aparte están los penales de alta seguridad que con otros empresarios se construyeron y que de esos todavía está en la investigación en curso. Exactamente. Pero lo interesante de esto es, uno, que, digamos, estos contratos fueron un daño patrimonial al presupuesto público. Ese dinero, los 750 millones de dólares que se le acusa, que se le reclama a Genaro García Luna, que extrajo de manera ilegal, porque fueron contratos que tienen ilegalidades, y los invirtió en bienes y raíces. Entonces descubrió la fiscal todas las propiedades de la esposa y de él, sobre todo de la esposa, y entonces cuantificó del daño patrimonial al pueblo mexicano, que eran esos 30 contratos, y dónde estaban invertidos. Entonces
pudo comprobar que esas propiedades fueron compradas con dinero público mal habido. Por cierto, uno de los departamentos de Miami, pues está en la misma calle que la de uno de los periodistas que se ha cuidado de defenderlo, pero que finalmente es vecino o fue vecino de García Luna, ¿Quién de será? Carlos ¿Quién Loret de será? Mola. Así es. ¿Estuvo así en es. el búnker? Sí, fue uno de Azul. los difusores del búnker. Bueno, el tema con García Luna es que, sí, bueno, ahorita estaba viendo este video y la verdad todo el tiempo pensando, ¿qué estarán pensando ahorita quienes todo este tiempo lo han venido defendiendo bajo el argumento de que solamente no había una sola prueba y solamente las pruebas eran los testimonios de narcotraficantes? Es un caso diferente. Que ahorita a mí me gustaría que recuperara, por cierto, Krishna Corona, que es el experto en todo ese juicio, de todo lo que ahí estuvo en juego en ese juicio, que no fueron nada más testimonios de narcotraficantes, pero además en este otro juicio, pues resulta que también no han querido aceptar todo lo que tenían que ver. O sea, cuando se habla de un régimen de corrupción transeccional, ahí involucramos al PAN, involucramos al PRI, a todo un sistema de lo cual esto era solo una muestra de cómo se operaba en ese sexenio. Era a nivel federal, pero también a nivel estatal, y una cosa muy importante, no nada más era para beneficios personales y con empresas, sino también para hacer un salto, digamos, de ese dinero para salto ver cuántico. Un salto, sí, pues cuántico dentro de la democracia de nuestro país, porque finalmente mucho de ese dinero acabó en campañas para favorecerse a ellos mismos, es decir, era todo un sistema para seguir manteniendo la supervivencia de ese mismo régimen. Eso es lo que era, no nada más eran unos pequeños robos, no era nada más que yo quisiera hacerme rico. Era toda una maquinaria para que se pudiera reproducir el sistema. Una maquinaria que incluye esta vergüenza de la República de Pantalla, que es esto. A nadie, en ningún país, en ningún momento de la historia, ni siquiera a Fernando Gutiérrez Barrios, ex jefe de la policía política de este sistema, o del sistema priista, lo defendieron con tal persistencia, insistencia, consistencia, todos estos conductores. Es decir, lo que Genaro García Luna representa es la corrupción de la República mediática de la era neoliberal en México. Que es son los grotesco mismos, lo que han hecho. Los mismos que en su momento decidieron pactar para hacer Porque un aquí hay silencio corrupción. Porque aquí hubo concertado. dinero. Ese mismo dinero también sirvió para alimentar telenovelas, locutores, conductores, conductoras, series de policía y medios y periodistas de medios. Es decir, que rentaron su pluma y vendieron lo que les quedaba o no de prestigio a Genaro García Luna, por Dios. Sí. Yo veía, como el titular de la UIF decía, que García Luna y su esposa armaron una red de desfalco, decía él, transeccional. Yo no creo que solo sea una red de desfalco transeccional. Yo sí creo que García Luna es un proyecto transeccional. Y quisiera rápidamente dar algunos datos para confirmar esta hipótesis. Creo que es uno de los, como pocos personajes que conoce las entrañas del régimen anterior, un régimen sanguinario, un régimen corrupto, pero también un régimen totalmente criminal. García Luna ingresa al CISEN en 1989. Ese es su ingreso en el CISEN. E ingresa con Luis Cárdenas Palomino y también ingresa con Facundo Rosas. Facundo Rosas, hay que recordar, todavía es entrevistado por Carlos Marín como experto en seguridad y él es uno de los que están implicados en el operativo Rápido y Furioso. Bueno, ellos tres ingresan, ahí se conocen. En el 92 ya era director de área, o sea, creció bastante rápido. O sea, de que sí era inteligente el hombre, seguramente sí lo es. En el 94, ojo con esa fecha, porque es muy importante la fecha del 94, ahí ya se convierte en un director general que era responsable de vigilar y de tener el encuentro con la vigilancia a grupos criminales. Y en el 96 es nombrado coordinador general de inteligencia. Esos son sus inicios. A mediados de la década de los 90, García Luna, con Cárdenas Palomino, llegan a Tijuana.
ya él estaba en ese momento teniendo el control o operaba desde el CISEN en la parte de vigilancia de los grupos criminales. Y se pone al servicio de la DEA, que estaba en nuestro país investigando todos los rastros de los Arellano Félix. Acordémonos que los Arellano Félix son enemigos del grupo de Cártel de Sinaloa. Y a la DEA le había llamado mucho la atención el caso de los Arellano Félix, entre otras cosas, porque se le atribuye a los Arellano Félix el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, que sucede esto pues justamente por esas fechas, en el 93. Exactamente. Entonces se pone al servicio de ellos y uno de los exagentes de la DEA dice que cuando se presentan y cuando empiezan a hablar del dato de los Arellano Félix, tenían datos muy certeros y muy concretos de los Arellano Félix, pero que no sabían, cuando les decían, no, pero bueno, a ver, de otros cárteles de la droga, háblanos de otros cárteles. Y él decía, no, que se enfocaba específicamente en los Arellano Félix. A partir de ahí, hay voces de los exagentes de la DEA entrevistados que dicen que ya había una sospecha de que García Luna trabajaba ya desde, estamos hablando de los 90s, trabajaba ya para el cártel de Sinaloa. Incluso en alguna ocasión le piden un informe a la DEA en donde le dicen, lo presionan a la DEA para darle información de los Arellano Félix con mucha insistencia, lo que posiblemente pudiera haberle funcionado para pasarle esa información al cártel de Sinaloa. Pero desde ese momento ya tenían ellos indicios de tener un pacto con los grupos criminales, en este caso el cártel de Sinaloa, y que es muy asintomático porque, si ustedes se acuerdan, en el 2006, ya con Calderón, el cártel hegemónico, ¿cuál es el que se convierte en el cártel hegemónico del país? El cártel de Sinaloa. Así es. Pero es una construcción que viene siéndose desde los 90s. Yo te lo pondría incluso al revés, Jonathan. Yo creo que a partir de Calderón, las distintas facciones del cártel de Sinaloa, incluyendo a los Beltrán, trabajan para García Luna. Es decir, el narcopoder en México no lo encabezaba el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán o el Azul, o incluso, si me apuras, el Mencho. Lo encabezaba Genaro García Luna. O sea, bueno, lo dice el grande, trabajan para nosotros. Exacto. Cuando retrata el operativo que del aeropuerto al Indio y a otros miembros de los Beltrán Leiva, dice... Eso es lo que dicen. Nosotros estamos trabajando, ellos trabajan para nosotros. Por eso estamos haciendo las detenciones nosotros. O sea, nunca creo que hemos podido dimensionar, y todavía falta dimensionar, el grado de daño que le hizo al país la presencia y la impunidad de García Luna. O sea, García Luna, tres secretarios de Estado se le murieron a Calderón, 2 secretarios de Gobernación en avionazos. El secretario de Seguridad Pública de ese sexenio. Pero hay otra participación en lo político, perdón, solo para concretar esto. En el 94 asesinan a Luis Donaldo Colosio. Sí. Y la última versión que da el gobierno de López Obrador es que justamente García Luna libera a este exagente del CISEN, llamado José Antonio Sánchez. Y entonces lo liberan, y ahí es donde uno se pregunta, o lo envió Salinas, o él actuó de forma directa sin consultar a sus autoridades, a sus jefes para liberarlo. Pero también tiene una implicación en este tipo de casos, en el magnicidio, nada más y nada menos que ahí el valor del expediente Colosio sí dice, en el expediente que yo sí leí, donde García Luna se acredita como enviado por el CISEN para ir por Sancho Ortega, para ir a rescatarlo. Sí. Que estaba en poder de la FGR, bueno, entonces de la PGR. digamos que estaba en una misión oficial. Procuraduría. No fue su propio... Sí, no fue de motu propio. Fue enviado. Entonces quiere decir que, para que vean ustedes cómo sí está en la entraña del poder político. Y ya con los gobiernos panistas, con Fox y con Calderón, es donde crece, primero como el director de la AFI con Fox, después se convierte en el super policía, porque con Calderón ya es el secretario de Seguridad Pública. Pero, a ver, en este entramado de lo que está pasando con los Weinberg, van a hablar. Ya se van, o sea, el último corte es que van a ser testigos que van a colaborar con el gobierno mexicano, bueno, con la Fiscalía General de la República, y es muy probable que impliquen a más personas del círculo alto de la política. Está la hipótesis de que incluso el propio Peña Nieto, la familia Weinberg,
ya desde el 2011, finales de 2011, principios de 2012, empezaron a dar millones de dólares a la campaña política, al proyecto político de Enrique Peña Nieto para su campaña, que además después pues está ya documentado, recibió una cantidad importante de contratos. García Luna recibía sobornos. Es una cosa tremenda, es fascinante la historia de García Luna. Recibía sobornos del crimen organizado. Recibía en el sexenio de Calderón también a través de una empresa de los Weinberg, del cual después él fue socio con Peña Nieto cuando se retira de funciones, pero también con Calderón recibió dinero. Y con Peña Nieto, ya como socio de los Weinberg, recibe pues una cantidad de miles de millones de pesos, de dólares. Entonces estamos hablando de un personaje y hay que serias conoce la sospechas entraña. de que su grupo, este que tú mencionas, Facundo y Carlos otro Palomino, Carlos Palomino, encabezaban los secuestros. Es decir, los grandes secuestros de la época de Fox y de Calderón, todas las pistas, y ahí están los libros, tanto de Anabel Hernández como de Olga Borna y otras, conducen a ellos. O sea, él encabezaba la criminalidad de México. Y él utilizó a un personaje siniestro, porque no tengo otra palabra para describirlo, el general Acosta Chaparro. Exactamente. Que era su negociador con los cárteles. Era el hombre que juntó a la Federación para acordar con el gobierno de Calderón, según los testimonios periodísticos, y que pues fue el operador. Lo interesante de este personaje, que además después fue asesinado para callarlo, es que él viene de la Guerra Sucia. Él fue mando operativo militar en Guerrero. Exacto. Está señalado como responsable de los vuelos de la muerte, como parte de la represión y asesinatos políticos en Guerrero en los años 70 y 80, y que fue exonerado. Y fue acusado de ser cómplice del narcotráfico con otro general, y fue exonerado. Bueno, no vamos a hablar del juicio, pero que tiene ya huellas tanto del sistema político mexicano en el espionaje, en la policía política, como de este entramado, digamos, que vincula el narcotráfico con la represión, que aquí en México pues, ha estado vinculado y que reveló la historia del Irán Contras, cómo se utilizó a Estados Unidos, utilizó a los cárteles mexicanos como plataforma para su guerra en Centroamérica, y que aquí entrenaba la Contra. Y aquí los agentes de la CIA llevaban la droga de Centroamérica a Estados Unidos y regresaban con armas y dinero para México y para Centroamérica. Ese entramado, este personaje está vinculado a todo ese entramado. Entonces, también, digamos, tiene este componente de que pues, Estados Unidos también ha sabido y ha sido responsable de estas situaciones donde le ha permitido la impunidad. Justo es el tema tanto agentes de seguridad estadounidenses como a funcionarios de seguridad. Eso es el tema que quería que comentara Krishna. Sí, yo me quedé pensando, ¿verdad?, que hablaban cada quien sobre este personaje. Creo que realmente merece un estudio profundo quién es García Luna, su perfil. No sé si de pronto los exámenes psicométricos, ese tipo de cosas sean públicos. De verdad sería interesante meterse a ver las entrañas en la mente de García Luna, porque bien lo dices, operó desde el 90 y tantos, cuando ingresa al CISEN y todo esto. Le dan la visa Einstein en Estados Unidos para su residencia. Exacto. ¿Qué es esa visa? Es una visa para personas, según Estados Unidos, que son brillantes y que pueden hacer una aportación social en algo, ¿no? En este caso de seguridad. No, lo premiaron y lo reconocieron. Y además lo reconocieron, sí. Llega el gobierno del cambio en el 2000, y entonces empieza a construir esta cosa que era la AFI. Con todo lo sucio. Él crece justamente con los gobiernos panistas. Es su creación, la AFI. Viniendo él de gobiernos priistas. Exacto, y con todo lo oscuro que rodeó a la AFI, tanto así que después la desaparecieron. Decías que se habían muerto 2 secretarios de Estado con Calderón. También se murieron. Secretarios de Gobernación. Sí. Secretarios de Gobernación, se murieron 3. Pero también con Fox se murió el secretario de Seguridad Ramón Pública. Martín Huerta, que tuvo un enfrentamiento con él. En otro accidente aéreo. Y venía del altiplano. Exacto. Curiosamente. Sí, o sea, los helicópterazos y los avionazos persiguen la historia de García Luna, ¿no? Entonces, adquiere muchísimo poder con Fox, pero después adquiere mucho mayor poder con Calderón y todo este manejo. O sea, el juez Kogan, cuando da la sentencia, él ubica a García Luna no como un operador, bien lo decías, del narcotráfico, sino como una pieza más
como una pieza principal, nada más, una pieza principal muy importante, de alto valor en el esquema de narcotráfico del cártel de Sinaloa. No solamente era corrupción, era narcocorrupción, todo lo que encierra García Luna. Llega Peña Nieto y es justo cuando obtiene, así decía Shakespeare, el fruto de sus preces. Claro. Es cuando realmente empieza a cobrar las rentas de todo lo que creo yo, de todo lo que empezó a crear desde el CISEN, pasando por Fox, pasando por Calderón, y llega con Peña Nieto y es cuando los contratos le caen a raudales. Y contratos millonarios. Y bien lo decías tú, no solamente el tema de la construcción de penales y todo lo que eso implica, que falta investigar. La mayor parte de los contratos eran de servicios. O sea, de pronto puedes encontrarte contrato de videovigilancia del penal del Reclusorio Norte. Claro. Por cientos de millones de pesos. Bueno, ¿qué empresa televisiva contrató a Luis Cárdenas Palomino para su negocio de seguridad pública? TV Azteca. TV Azteca. A través de su Ricardo Salinas Pliego. Es decir, hasta los propios los caminos se encuentran en este tema, sobre todo en este tema en donde también la animadversión que hay hacia la reforma del Poder Judicial tiene que ver con una serie de personajes que están incrustados en la oficina de Norma Piña, de la ministra Norma Piña, que trabajaron para Genaro García Luna. En la Secretaría de Seguridad Pública. No, Así seguramente de pequeños jueces, porque muchas cosas de estas se dirimen en juzgados de distrito y tienen... Hay testimonios que algún día hay que revivir de uno de los exsecretarios de Gobernación de Calderón, en donde dice él mismo que no se podía avanzar nada porque todo lo tenía García Luna. O sea, García Luna tenía la interlocución con el Poder Judicial, la interlocución con los gobernadores, la interlocución con los jefes policíacos. Ramírez Acuña. No, si no fue el siguiente. Pero Ramírez Acuña sí fue secretario con... Sí, fue el primero. Él declara hace unos meses, el año pasado, que es muy interesante, que cuando estaba esta parte de la guerra contra el narco, cambiaron las mesas de seguridad de Gobernación, las cambiaron a Los Pinos. Y hace una declaración de banqueta donde le preguntan si algún momento se dio cuenta de que García Luna tenía alguna alianza con el crimen organizado. Dicen, lo único que sí es que en esos tiempos pasaron las mesas de seguridad que se hacían en la Secretaría de Gobernación a Los Pinos, y ahí en muy pocas ocasiones el secretario de Gobernación lograba entrar. Es decir, se repartían ahí era donde estaba el entramado. Por eso García Luna no es solo una cuestión de corrupción, es un proyecto transeccional que salpica evidentemente a los presidentes, a los expresidentes. Es impresionante que no se supiera la cantidad de dinero que recibían y la cantidad de dinero que recibían del narco y a través de los contratos, y que no lo supiera Calderón y no lo supiera Peña Nieto. Y seguramente también una gente, digamos, encargada de promover los intereses de los vecinos del norte. O sea, la operación Rápido y Furioso no se podía entender sin su participación. Y el Plan Mérida. Involucrados en Estados Y Unidos. bueno, el Plan Mérida, que era justo recibir elementos militares y recursos. Yo hablo de este secretario de Gobernación, es Fernando Gómez Mont, el que se quejó, que duró muy poquito. Y se enfrentó con Calderón, porque los dos son bastante irascibles. Pero de ese tamaño, es decir, García Luna absorbió, disolvió y corrompió al PAN. Es decir, los dos gobiernos del PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, están marcados por la huella criminal de García Luna. Yo ahí completamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No, él es un producto de ese régimen. No es que él haya llegado y haya corrompido a Calderón y corrompido a Peña Nieto. No es que se haya corrompido. Yo hablo del partidistas. PAN. Del PAN como proyecto de partido. Como proyecto de partido alterno, es decir... Pero dicen que no era ni panista. No decía... Sí, esa es su defensa. Él no tiene... O sea, él no tiene partido, él tiene intereses, ¿no? O sea, García Luna, yo creo que incluso pensó que podía pactar con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Es decir... Sin duda. Esa es la característica de alguien que estaba, pues que era el hombre de Estados Unidos en México. Un poder fáctico. Era un poder fáctico. Dicen por ahí los testimonios de los periodistas que lo defienden que no hay pruebas. Pero pues todas las evidencias
en México dejan huella. Claro. Ahí están las huellas, no tienen que buscarlas en un juicio en Estados Unidos. Aquí están, entonces, ¿de qué están hablando? Los funcionarios de la embajada estadounidense en una reunión en Cuernavaca con García Luna los invita, los lleva a su garage y ven autos de colección antiguos y ellos mismos dicen cómo es posible que tenga esto está valuado en miles de dólares, ¿no? Entonces, claro que lo sabían también y lo sospechaban todos. Exacto. Que tenía esa conexión. Y fueron cómplices es un personaje también. curioso porque no era alguien que fuera espectacular, elocuente, o que fuera muy inteligente, le decían el tartamudo. Incluso era más bien silencioso. La metralleta, ¿no? Es que es eso, yo creo que lo que decía un rato, al personaje de alguna manera lo hemos demeritado, al personaje, y por eso creo que merece Sí, meternos yo a las también entrañas. no creo eso, porque sí, Estados Unidos, cuando se refiere a él, era como el perfecto interlocutor. No, entre aquí en Estados México. Unidos. Digo, claro, aquí en México, claro. de alguna manera Sí, al y en personaje Estados lo Unidos demeritamos. Contrario, porque en Estados Pero Unidos. ya vamos a hacer una serie, ya se nos acabó el tiempo. Aunque nos fascina siempre hablar de García Luna. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Muchas gracias. ¿Nos pasamos?